En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ya que estamos hablando de las virtudes otra vez, disculpen que insista en las virtudes teologales, pero ellas no son muy importantes, no es que no sean, sino no son importantísimas para la vida eterna. Hemos hablado de la fe, hemos hablado de la caridad, hemos hablado también de la esperanza, e incluso hay un artículo muy bueno subido en audio que habla sobre esa virtud de la esperanza y cómo van unidas las tres virtudes en sí mismas y no se pueden separar la una de la otra mientras el mundo sea mundo. Mientras exista el Possideus Grex o la pequeña Grey. Pero ellas deben en nuestro corazón obrar de una manera sincronizada que traiga como consecuencia un adelanto espiritual para una unión más íntima y sincera con nuestro Señor Jesucristo. No podemos disasociar estas tres virtudes y hacer que obre una, otra y la otra de diferente manera. Ambas obran en conjunto porque no salen de acá del mundo, sino que son infundidas en nuestras almas en el momento en que somos bautizados. Que si bien mientras somos niños no actúan, pero sí están virtualmente en nuestra alma para que conforme vayamos tomando razón de nuestras vidas, ellas empiecen entonces a obrar en ellas, a obrar en nosotros, perdón. La caridad, siempre he hecho hincapié en ella. ¿Por qué? Por lo que dice el apóstol San Juan. De las tres virtudes, la caridad es la que permanece después de nuestra muerte. Caritas es mayor, dice el apóstol San Pablo. La caridad es mayor. Y es preciso entender el engranaje espiritual de esta virtud, por la cual conocemos, pero sobre todo amamos a Dios por sobre todas las cosas. Y continúa diciendo a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero la caridad tiene su cenit o tiene su culmen. Es como toda montaña que tiene su cima. Pues yo no he visto una montaña que no tenga su cima, a menos que la hayan rebanado para hacer una carretera. Pero naturalmente todas ellas tienen un cenit o cima. Las dos cosas principales de la caridad fuera de lo común, fuera totalmente de lo común, es precisamente ese amor al prójimo, que supone necesariamente el amor primero a nosotros mismos. Si nosotros nos amamos a nosotros mismos, ciertamente que podemos amar al prójimo. Pero también hay un detalle en el prójimo que debemos tener muy en cuenta.
y es lo que nos dice la fiesta, en la fiesta de San Gualberto Abad. Ese evangelio es muy ilustrativo y casi él lo explica por sí mismo, y esta es la cima de la virtud de la caridad. San Gualberto tenía un hermano. Su hermano fue asesinado. Y él se hizo militar para vengar la muerte de su hermano. Pero encontróse en el camino la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y ante él depuso las armas y perdonó a su enemigo y se hizo abad. El Evangelio, pues, de ese día dice: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: habéis oído que se ha dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues bien, yo os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, y orad por los que os persiguen y calumnian, para que os mostréis como hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre los malos y los buenos, y llover sobre los justos y los injustos. Aquí está el primer punto en el cual debemos hacer hincapié. El Antiguo Testamento o la antigua ley mosaica se refería al solo hecho físico de no matar. No matarás, que es el quinto mandamiento del Decálogo. Pero dice nuestro Señor: no os detengáis en esto, porque si nosotros desgranamos este mandamiento, veremos que no solamente se puede matar físicamente a una persona, sino también espiritualmente a esa misma persona. Porque dice nuestro Señor: no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden hacer nada para matar el alma. Más bien, yo os diré a quién debéis temer: a aquellos que matan el alma y la envían a los infiernos. A esos debéis temer. Entonces, aquí sale una variante de este mandamiento, y es la muerte espiritual. La muerte espiritual se provoca de muchas maneras. La calumnia, el odio, la discordia, etcétera, etcétera. La difamación. En fin, existen muchos elementos que entran dentro de este quinto mandamiento. Pero nuestro Señor va más allá. Y Él nos pide algo imposible, que si no lo hubiese practicado Él en su vida, le diríamos: Señor, lamentablemente nos pides un imposible. Pero Él, antes de morir, en esas 7 palabras que dijo, una de ellas consistía en: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Estaba rogando por sus enemigos.
Estaba orando por ellos, para que Dios, su Padre eterno, tuviera compasión de ellos, no de los demonios. Estaba rezando por los demonios, que son sus eternos enemigos. Estaba rezando por los judíos, por los romanos y por todos aquellos que en ese momento se encontraban en el monte Calvario. Por ellos rogaba, pero también rogaba por nosotros, porque también de alguna u otra manera nosotros en algún momento de nuestras vidas nos hemos convertido en enemigos de Dios. Y Él con su tierna pero firme mirada nos ha dicho, te perdona. Y lo ha dicho en el sacramento de la penitencia. Y nos ha dicho, levántate y anda de nuevo. Pero hay otros enemigos que son irreductibles ante la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y a esos enemigos irreductibles también nuestro Señor les tiende la mano. Y también les ofrece su perdón. Como para que el día del juicio en que tengamos que rendir cuentas, no le reclamemos que por qué no nos perdonó. Porque Él va a decir, yo siempre te perdoné. Tú no aceptaste mi perdón. Y es muy real lo que dice nuestro Señor en el Evangelio. Dios, nuestro Señor, no hace distinción cuando hace llover. No dice, va a llover en aquellos que me aman y no va a llover en aquellos que me odian. O va a salir el sol en aquellos que me aman y no va a salir el sol en aquellos que no me aman. Como dice, mi Padre Celestial hace llover no solamente para los buenos, sino también para los pecadores. No solamente sale el sol para los buenos, sino también para los malos. Y sigue diciendo el Evangelio, no se detiene aquí. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen esto mismo aún los publicanos? Y si solo saludáis a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen esto mismo los gentiles? No tiene ningún mérito extraordinario el saludar a los conocidos, a los que son de nosotros. No tiene ningún mérito tampoco, como dice aquí, saludar a nuestros hermanos. Ni a los que nos aman. O sea, son dos cosas importantes. Menciona aquí a los que amamos y menciona a nuestros hermanos. Como diciendo, a una pequeña comunidad o gran comunidad me estoy refiriendo. Si solamente brilla la caridad entre ellos y no la hacéis brillar ante los otros, ¿qué tiene de mérito esto? Pero aún peor, si por desgracia aún a nuestros propios hermanos y a los que decimos amar no los saludamos, ni tampoco les perdonamos, entonces ¿dónde está el ejercicio perfecto de la caridad? Si ya dentro de nosotros mismos hay obstáculos para acceder a ella, ¿cómo nos podemos llamar hijos de Dios si odiamos a nuestros hermanos? Ya no digo odiar al enemigo. Ya no hablo del enemigo.
Hablo de nosotros mismos como comunidad. Que primero debemos compactarnos nosotros. Por eso se dice dos palabras muy importantes. Amor a los hermanos. Y también saludar, dice, a los hermanos. Lo cual implica la perfección de la caridad en una comunidad, pequeña o grande, no importa. Pero ahí es estar ejerciendo esa caridad a pesar de lo que sintamos, a pesar de lo que en nosotros sea contrario a nuestra propia voluntad. Porque es hacerse violencia. Y el cielo es solamente de aquellos que se hacen violencia. Y Dios está en aquellos que se hacen violencia para vencer sus pasiones, vencer sus contradicciones y sobreponerse a ellas y demostrar que hay en esta pequeña o grandísima comunidad, no importa lo que sea, ese espíritu verdadero de caridad. Porque Él nos dará la fortaleza para poder orar por los enemigos. Porque si tenemos problemas con los de adentro, ¿cómo vamos a rezar por los enemigos? Si pedimos que ellos se conviertan, ¿acaso no nos está pidiendo nuestro Señor que primero nos convirtamos nosotros? ¿No está pidiendo que ejerzamos esta virtud lo más perfectamente posible para alcanzar lo otro que es mucho mayor? Que como dije, es el cenit de la caridad. Pero ya cuando se han vencido todos los obstáculos dentro de sí mismo y se está cumpliendo con mayor perfección la virtud de la caridad entre nosotros, entonces nuestra oración sí será escuchada si rezamos por los enemigos, que mucha falta nos hace. Porque no andaría el mundo como anda si nosotros no cumplimos con ello, si nosotros en el interior de nuestras almas guardamos todo eso y no lo desechamos, estamos ofendiendo a Dios. Como dice en otro lado, si tenemos todo esto, lo dice San Pablo mismo, si no sacas de tu corazón todo eso, vana es tu religión, porque no estás cumpliendo con la voluntad de Dios. ¿Cómo quieres entonces que Dios obre en tu alma si tú misma le pones los obstáculos? ¿Cómo quieres adelantar en la vida espiritual si tú misma estás cortando esa entrada de nuestro Señor en tu corazón? ¿Cómo puedes rezar por los enemigos si aún no estás en comunión perfecta en todo lo posible con nuestro Señor? Y entonces, Señor, ¿qué sale de esto? ¿Un Dios? Sí. Un Dios hecho a ti mismo, pero que no soy yo, que no es Él. Y entonces, Señor, es volver a la idolatría, hijo mío, porque no me estás adorando como debes, me estás adorando como tú quieres y no como yo quiero. Y ese es hacerse un Dios, renunciando al verdadero Dios. Por eso sigue diciendo nuestro Señor, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. En cuanto a esta virtud, ¿qué podemos decir de la Trinidad Augusta si entre ellas hay una verdadera y grandísima comunión en la caridad? Son el espejo donde nuestras almas se pueden reflejar y ver los defectos profundos que encierra nuestro corazón, que encierra nuestra alma.
El hecho de haber elegido la religión católica verdadera no es para desperdiciar o para perder el tiempo, sino para ejercer con verdadera valentía y virilidad las virtudes, sobre todo teologales. Ya hablaré más adelante de las cardinales, que también son muy importantes dentro del engranaje espiritual. Pero es importante que entiendan esto. Recordemos que cuando empezó la cristiandad, cuando empezaron a predicar los apóstoles y aplicaron la caridad perfecta en todo lo que pudieron en los fieles, decían los enemigos: mirad cómo se aman entre ellos. ¿Podríamos decir ahora eso de la pequeña Grey? Yo podría poner mi mano al fuego y decir: mirad cómo se aman entre ellos. Les aseguro que la mano se me pondría negra. ¿Por qué? Seamos sinceros. Cada quien haga su examen de conciencia. ¿Cumplimos con esta virtud? ¿Somos conscientes de ello? No le estamos faltando a nuestro Señor, porque yo aquí no tengo nada que ver, en absoluto. Son ustedes que están aquí por Dios, no por mí. Entiéndanlo bien. Vuestro servidor no es más que un dispensador, no es más que el más pequeño de ustedes en cuanto al ministerio. No soy a quien deben referirse. No soy en quien deben apoyarse. Que de ahí nuestro Señor me diga: ayuda, aconseja. Aún la misma ayuda y el mismo consejo no me vendrán sino de nuestro Señor. Disculpen que me extienda, pero es importante que entiendan esto. No están aquí por mí. Lejos de mí creer que están por mí. Deben estar seguros ustedes mismos de que están por Dios. Y si están por Dios, es que también deben obedecer lo que Dios manda con respecto a la vida espiritual. Que en ellas puedo aconsejarlos, evidentemente, porque ese es mi ministerio. Pero, ¿cómo voy a aconsejarlos si no acuden a mí? ¿Cómo puedo decirles en qué están errados si no acuden a mí? O pueden hablar directamente con nuestro Señor. Y si Él les ayuda, pues bendito sea Él. Porque qué mejor que Él. Yo me puedo equivocar, pero Él no se equivoca nunca. Pero cuanto más unidos estemos a Él, mayores consejos recibiremos de Él. Mayor unión habrá entre Él y nosotros. Y dispensará muchas gracias especiales hacia nuestras almas. No podemos descontentar a nuestro Señor por nuestras propias pasiones. No podemos decir que Él debe acomodarse a nosotros y que Él debe hacer lo que nosotros queremos.
y lo que nosotros deseamos y a lo que nosotros aspiramos. Porque entonces no mora en nosotros el Espíritu Santo, que es caridad perfectísima. Desechemos todo aquello que en nosotros molesta a Dios en cuanto a esta virtud de la caridad. Y les aseguro que si lo desechamos y lo ponemos delante de Él para que Él haga lo que quiera con nosotros, entonces estamos cumpliendo con lo que nuestro Señor Jesucristo dice: sed perfectos porque vuestro Padre Celestial es perfecto. Y a ello recomiendo muchísimo que seáis dóciles, cuasi niños ante la Santísima Virgen María. Ella escuchó esas palabras que dijo nuestro Señor en el Calvario: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Quién mejor que ella sabrá explicarnos en el interior de nuestra alma precisamente estas palabras, guiada por esa gran caridad que reinó e imperó, reina, impera en el corazón de nuestra Madre Inmaculada? Ave María Purísima. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.